En este ejercicio segundo nos dan dos bases B1 y B2 de R2, que las tenemos aquí, y dos vectores V1 y V2. V1 sus coordenadas nos las dan respecto a la base B1, V2 nos dan sus coordenadas respecto a la base B2 y nos dan también una aplicación lineal F de R2 a R2, tal que la imagen del vector V1 tiene estas coordenadas respecto a la base B2 y V2 es un autovector asociado al autovalor menos 1. En el apartado A nos piden la matriz de F respecto de las bases B1 y B2. Nos dan dos bases B1 y B2 de R2 y dos vectores V1 que tiene coordenadas 2, 3 respecto de la base B1 y V2 que tiene coordenadas 5, menos 5 respecto de la base B2. También nos dicen que la imagen de V1 tiene coordenadas 2, menos 2 respecto de la base B2 y que V2 es un autovector de F asociado al autovalor lambda igual a menos 1. Eso después lo vamos a interpretar. Nos piden en este primer apartado la matriz de F respecto de B1 y B2, de las bases B1 y B2. Está claro por la información que tenemos aquí que F es una aplicación lineal que va de R2, porque se aplica a vectores de R2, a V1 y V2, que son vectores de R2, porque estas bases son de R2, a R2. ¿Por qué sabemos que llega a R2? Pues porque la imagen de V1 es un vector de R2 y la imagen de V2 también es un vector de R2 por ser un autovector asociado a ese autovalor. Entonces, ya tenemos que F es una aplicación lineal de R2 a R2 y nos piden su matriz respecto de las bases B1 y B2. Lo primero que vamos a hacer, como tenemos todas las coordenadas mezcladas, es traducir estas coordenadas a la base canónica. Vamos a poner todas estas coordenadas en la base canónica. La del vector V1, como V1 es 2, 3 respecto de la base B1, eso significa que V1 es 2 veces el primer vector de B1 más 3 veces el segundo vector de B1, que es 3, 5. Estas coordenadas, estas dos y estas dos, ya están en la base canónica porque no nos dicen otra cosa. Las demás le hemos puesto un subíndice para indicar que son respecto de otra base distinta. Las que son respecto de la base canónica las dejamos tal cual. Hacemos esta operación, 2 por 1 más 3 por 3 sería 2 más 9, 11, y 2 por 2, 4, más 15, 19. Estas serían las coordenadas de V1 respecto de la base canónica. Hacemos lo mismo con V2. V2 respecto a la base B2 tiene esta coordenada. Esto significa que V2 es 5 veces el primer vector de B2, que es el menos 2, 4, más menos 5 veces por el segundo vector de B2, que es el 1, 3. ¿Qué es lo que da esto? Menos 10, menos 5 sería menos 15, y 20 menos 15, que sería 5. Ya tenemos las coordenadas de V1 y V2 respecto de la base canónica. Vamos a hacer lo mismo con sus imágenes. La imagen de V1 la tenemos respecto de B2. Vamos a ponerlo aquí mismo. F de V1 es 2 veces el primer vector de B2 más menos 2 veces el segundo vector de B2. Esto nos da menos 4 menos 2 sería menos 6 y 8 menos 6, que sería 2. Estas serían las coordenadas de la imagen de V1 respecto de la base canónica. Hacemos lo mismo ahora con la imagen de V2. Sabemos que V2 nos dicen que es un autovector asociado a lambda igual a menos 1. Eso significa que la imagen de V2 es menos una vez V2. Que un vector sea un autovector asociado a un autovalor significa que su imagen es un múltiplo de él mismo. Y el escalar que me da ese múltiplo me lo dice el autovalor. F de V2 es menos 1 por el propio V2. Como ya lo tenemos en la base canónica aquí, lo vamos a poner tal cual. Menos 1 por el V2 en la base canónica, que es menos 15, 5. Es decir, 15 menos 5. Ya hemos traducido toda la información que tenemos a la base canónica. Ya tenemos los vectores V1 y V2 en la base canónica y sus imágenes también en la base canónica. Hemos convertido el problema aparentemente complicado en un problema mucho más fácil, porque ya tenemos las imágenes de dos vectores que forman una base. Estos dos vectores V1 y V2 forman una base de R2. Se puede ver fácilmente. Estos dos vectores son linealmente independientes en este caso porque como son de R2 no son proporcionales.
11 partido menos 15 es distinto de 19 partido 5. Estos dos vectores forman una base. Se podría hacer escalonando, pero no vamos a ocupar la pizarra en eso. Se podría hacer escalonando esta matriz y viendo que los dos vectores son linealmente independientes. Por tanto, V1 y V2 forman una base de R2, 11, 19, menos 15, 5, que son V1 y V2, pero en la base canónica, forman una base de R2. Y tenemos las imágenes de los vectores de esta base respecto de la base canónica. A partir de esta información, lo que nosotros tenemos es que la imagen del primer vector de esta base es esta en la base canónica. Es decir, tenemos una matriz H que en la primera columna tiene menos 6, 2 y en la segunda columna tiene 15, menos 5. Esta matriz tiene por columnas las imágenes. Aquí tiene la imagen de V1 y aquí tiene la imagen de V2. La imagen de V1, sus coordenadas están respecto a la base canónica, y la imagen de V2, sus coordenadas están respecto a la base canónica. ¿Eso qué significa? Que esta es la matriz de F respecto de ¿quién? ¿A quién aplicamos la F? La aplicamos a los vectores V1 y V2, a esta base que le hemos llamado B. Entonces, la base de partida es B y la base de llegada es respecto de quién vienen dadas estas coordenadas. Estas coordenadas vienen dadas respecto de la base canónica. Tanto esta como esta, que son estas dos, están dadas respecto a la base canónica. Por eso ponemos aquí base canónica. Para entender esto mejor, podéis ver el vídeo en el que explicamos el cambio de base entre aplicaciones lineales. Siempre hay que hacerse dos preguntas. Para la primera base, ¿a quién aplicamos? ¿A qué base aplicamos la F? Y la hemos aplicado a esta base que hemos llamado B. Y la segunda pregunta, para la segunda base, es respecto de quién vienen dadas estas coordenadas. Estas coordenadas, que son estas, vienen dadas respecto a la base canónica. Por tanto, la segunda base es la base canónica. Tenemos la matriz de F respecto de B y B canónica. Escribimos el cuadro de cambio de base, entonces escribiríamos como siempre, aquí R2, R2, la F, es decir, la matriz H que tenemos, aquí tendríamos B y B canónica, y la matriz que tenemos, que es la H, y aquí pondríamos B1 y B2. Esa es la que estamos buscando, que le vamos a llamar K. Entonces aquí tendríamos una matriz P de cambio de base y aquí tendríamos una matriz Q de cambio de base. La matriz Q es muy fácil porque es la matriz de cambio de base de B2 a B canónica. Luego la matriz Q directamente lo que lleva por columnas son las coordenadas de los vectores de la base B2 respecto de la base canónica, que son menos 2, 4 y 1, 3. En cambio, la matriz P tenemos que calcularla porque son las coordenadas de los vectores de la base B1 respecto de la base B. Tenemos que coger los vectores de la base B1 que los tenemos aquí y calcular sus coordenadas respecto de la base B. El primer vector de B1 es el 1, 2. Tenemos que calcular sus coordenadas respecto de la base B. Es decir, sería alfa 1 por 11, 19 más beta 1 por menos 15, 5. Y el segundo vector de B1 sería el 3, 5. Tendremos que calcular sus coordenadas respecto de la base B. Alfa 2 por 11, 19 más beta 2 por menos 15, 5. Resolviendo este sistema de ecuaciones, vamos a escribir uno de ellos. Vamos a escribir el primero, sería alfa 1 por 11 más menos 15 por beta 1 sería igual a la primera componente, que es 1. Y alfa 1 por 19, 19 alfa 1, más beta 1 por 5, más 5 beta 1, sería igual a la segunda componente, que es 2. Resolviendo este sistema, obtendríamos alfa 1 y beta 1, que sería la primera columna de la matriz P. Es decir, resolviéndolo, obtenemos 7/68, que sería alfa 1, y 3 partido 340, que sería beta 1. Haciendo lo mismo, pero para la segunda ecuación, aquí quedaría 11 alfa 2 menos 15 beta 2, en vez de igual a 1, igual a 3, y 19 alfa 2 más 5 beta 2, quedaría igual a 5. Resolviendo ese sistema, obtenemos la segunda columna de la matriz P. Y ahora ya, directamente por la teoría del cambio de base, la K, que es la que queremos calcular, es la inversa de Q
que la tenemos aquí la Q, habría que calcular su inversa, por H, que la tenemos aquí, y por P, que la acabamos de calcular. Multiplicando esas tres matrices, obtenemos lo que queríamos. Esta es la matriz de F respecto de B1 y B2. Esta es la solución del primer apartado. En este apartado B, lo que nos piden es que expresemos matricialmente, sin hacer las operaciones, las coordenadas de la imagen del vector 5, 5 respecto de la base B2. En este segundo apartado nos piden las coordenadas de la imagen del vector 5, 5 respecto a la base B2. Primero observar que estas coordenadas están dadas respecto a la canónica, porque como no nos dicen nada, sabemos por convenio que eso significa que las coordenadas de este vector del 5, 5 están dadas con respecto a la canónica. En cambio, las coordenadas de su imagen nos las piden respecto a la base B2. Las bases B1 y B2 eran datos del problema. También tenemos del apartado anterior la matriz de la aplicación lineal F respecto de la base B, que es esta, que la obtuvimos también en el apartado anterior, y la base B canónica. Esta es la que vamos a utilizar. También obtuvimos en el apartado anterior la matriz K de F respecto de B1 y B2. Esta no la vamos a usar ahora porque los números son más complicados. Podríamos usarla, pero vamos a usar esta. Entonces, tenemos la matriz de F respecto de B y B canónica, que le hemos llamado H, que la teníamos del apartado anterior, y lo que nos piden es la matriz de F respecto de B canónica y B2. Esta es la que nos piden, que le vamos a llamar L. Hacemos el cambio de base, aquí iría la matriz de cambio de base de B canónica a B, que le vamos a llamar P, y aquí iría la matriz de cambio de base de B2 a B canónica, que le vamos a llamar Q. Inicialmente esta P y esta Q no tienen nada que ver con la P y la Q del apartado anterior, aunque la Q va a ser la misma. Primero vamos a calcular quién es P. P sería la matriz de cambio de base de B canónica a B. En vez de calcular P, vamos a calcular su inversa. Su inversa sería la matriz de cambio de base de B a B canónica, al revés. P es la matriz de cambio de base de B canónica a B y su inversa sería la matriz de cambio de base de B a B canónica. Esa es muy fácil de calcular porque lleva por columna las coordenadas de los vectores de la base B respecto a la base canónica. Es decir, lleva por columna el primer vector de la base B respecto de la base canónica, que son 6 y 9, y el segundo vector, en la segunda columna, el segundo vector de la base B, sus coordenadas respecto a la base canónica. Esa es la inversa de P, nosotros necesitamos la P. Según la teoría del cambio de base en aplicaciones lineales, la L que estamos buscando sería la inversa de Q por H y por P. Operando aquí, obtendríamos directamente la matriz L que estamos buscando. Y a partir de ahí ya tendríamos la solución. La imagen del vector 5, 5 sería L por el vector 5, 5. Aquí introducimos vectores respecto a la base B canónica y obtenemos su imagen respecto de la base B2, porque L es la matriz de F respecto de B canónica y B2. Y eso es justo lo que nos piden. Esta sería la solución. Nosotros de todas formas vamos a hacer las cuentas para obtener la L y para obtener este resultado, que no nos lo piden porque nos dicen que lo dejemos indicado matricialmente. Todo lo demás es conocido. La matriz Q no la hemos escrito, la vamos a escribir aquí. La matriz Q también la teníamos del apartado anterior, pero la vamos a volver a calcular. La matriz Q es la matriz de cambio de base de B2 a B canónica. Luego lleva por columna las coordenadas de los vectores de B2 respecto de la base canónica. En la primera columna el primer vector de B2, que es menos 2, 4, y en la segunda el segundo vector de B2. Entonces ya tenemos la matriz Q, aquí habría que calcular su inversa, ya tenemos la matriz H, que la teníamos del apartado anterior, y tenemos la matriz P, realmente tenemos la inversa de P, pero a partir de la inversa de P, haciendo su inversa, obtendríamos P. Operando aquí, obtendríamos la L, y multiplicando L por la matriz 5, 5, por el vector 5, 5 que nos da, que eso es lo que nos piden. Esta sería la solución. Solución F de 5, 5 respecto de B2. Eso es lo que nos piden. Vamos a escribir los cálculos, que yo lo tengo hecho, lo he hecho aparte con Máxima, o con cualquier otro programa lo podéis hacer. El cálculo de L da la matriz 1 partido 68 multiplicado todo por 21 menos 5 menos 21, 5. Y el resultado final, es decir, la imagen del 5, 5, que es lo que nos pedían, da 20 partido 17 menos 20 partido 17. El vector 20 partido 17 menos 20 partido 17. Y esa sería la solución.